Mi hijo y su esposa se fueron de vacaciones en un crucero y me dejaron a cargo de mi nieto, un niño de 8 años que no había pronunciado una sola palabra desde el día en que nació. En cuanto la puerta de la casa se cerró detrás de ellos, el niño se quedó completamente quieto, me miró directamente a los ojos y habló con una voz clara, perfecta. «Abuelo, por favor, no puedes beber eso». Sentí como el hielo me corría por las venas. Todo lo que creía saber se desmoronó en un segundo. Yo había sido un guerrero. Ahora estaba volviendo al campo de batalla, solo que esta vez la pelea era por mi familia. Necesito saber que no estoy solo en esto, así que antes de seguir, déjame un comentario y dime desde qué ciudad y desde qué país estás viendo esta historia, porque en los próximos minutos entenderás por qué decidí compartirla con el mundo, estés donde estés. A mis 68 años, después de 2 misiones en Vietnam y de enterrar a mi esposa 4 años atrás, pensaba que ya conocía el miedo. Había visto hombres caer a mi lado en la selva, había sentido las balas silbar cerca de mi oído, había sostenido las manos de compañeros mientras se apagaban sus ojos. Creía que después de todo eso nada podía sorprenderme, que el terror era un viejo conocido al que ya había mirado a la cara demasiadas veces. Me equivocaba. El verdadero terror no suena como una explosión ni como el tableteo de una ametralladora. El verdadero terror suena como la voz de un niño de 8 años rompiendo 8 años de silencio absoluto para decirte que alguien está intentando acabar con tu vida. Y ese alguien duerme bajo el mismo techo que tu hijo. Mi hijo Javier aparcó frente a mi casa aquel jueves a las 9 de la mañana, con su sedán plateado brillando bajo el sol tibio de octubre. Las hojas de los arces de la calle Los Pinos empezaban a teñirse de naranja, y el aire tenía ese olor particular del otoño que siempre me recordaba a Teresa, a los paseos que dábamos tomados de la mano cuando éramos jóvenes. Su esposa, Carolina, fue la primera en bajar del coche. Llevaba el cabello rubio perfectamente arreglado, como si acabara de salir de un salón de belleza, y unas gafas de sol de diseñador descansaban sobre su cabeza. Caminó hacia mí con esa sonrisa que siempre me pareció demasiado estudiada, demasiado perfecta, como si la hubiera ensayado frente al espejo hasta eliminar cualquier rastro de imperfección. «Papá, gracias otra vez por esto», dijo Javier mientras sacaba las maletas del maletero. Su voz tenía ese tono de disculpa anticipada que usaba cada vez que me pedía un favor. 4 días de crucero por el Caribe, nuestro aniversario. Carolina lleva meses planeándolo. Lo miré un momento, a ese hombre de 42 años que alguna vez fue el niño, que me seguía por todas partes preguntándome cosas sobre la guerra. Había algo en sus ojos que no me gustaba, una sombra que no sabía identificar, como si cargara un peso que no se atrevía a nombrar. Pero aparté ese pensamiento. Los padres siempre vemos fantasmas donde no los hay. Lucas bajó del asiento trasero con la lentitud de quien no tiene prisa por llegar a ninguna parte. Era pequeño para tener 8 años, delgado, con unos ojos marrones tan grandes que parecían ocupar la mitad de su cara. Sostenía un elefante de peluche gris que llevaba consigo desde los 2 años, un compañero silencioso para un niño que vivía en silencio. El médico había dicho que nunca hablaría. No verbal, lo llamaban, como si una etiqueta pudiera explicar el misterio de un niño que miraba el mundo con una intensidad que no correspondía a su edad. Pero cuando ese niño te miraba con esos ojos marrones, cuando clavaba su mirada en la tuya como si pudiera leer tus pensamientos, yo siempre sospeché que ahí dentro pasaba mucho más de lo que nadie imaginaba. Teresa solía decir lo mismo antes de morir. «Ese niño entiende todo, Ramón», me decía, «solo que ha decidido no compartirlo con nosotros». Dentro de la cocina, Carolina dejó una cajita de cartón sobre la encimera de granito. Sus movimientos eran precisos, calculados, como los de alguien que ha ensayado una coreografía hasta la perfección. «Ramón, te preparé tu té especial de manzanilla», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es la mezcla que te ayuda a dormir, ¿recuerdas? La que te di el mes pasado». La observé mientras acomodaba las bolsitas de té en fila,
con una precisión casi quirúrgica, como si cada milímetro importara. «Es muy importante que te lo tomes 2 veces al día», continuó, señalando las bolsitas. «Por la mañana y por la noche. He dejado suficiente para todo el tiempo que estaremos fuera. A tu edad, la constancia es clave para tu salud. No querrás que te vuelvan esos episodios de confusión, ¿verdad?» Asentí, aunque no recordaba haberle hablado nunca de problemas de sueño. De hecho, dormía bastante bien para ser un hombre de mi edad, salvo por las noches en que los recuerdos de Vietnam volvían sin permiso. Algo se reflejó en el rostro de Carolina cuando me vio asentir. Un destello rápido, fugaz, como un relámpago en un cielo que parece despejado. Fue apenas una fracción de segundo, pero mis instintos de combate se activaron de inmediato, ese sexto sentido que desarrollas cuando has estado en territorio hostil, cuando tu supervivencia depende de leer las intenciones de los demás antes de que actúen. Pero era mi nuera hablando de té. Era la madre de mi nieto preocupándose por mi salud. Apreté los labios y empujé fuera esa sensación, convenciéndome de que estaba siendo un viejo paranoico. «Deberíamos irnos», dijo Javier desde la puerta, consultando su reloj. «El barco zarpa a las 3 y todavía tenemos que pasar por el aeropuerto». Lo vi acercarse a Lucas, arrodillarse frente a él y besarle la frente con un gesto que debería haber sido tierno pero que se sintió mecánico, obligatorio. Sus ojos se deslizaron lejos de la cara del niño casi de inmediato, como si no pudiera sostenerle la mirada, como si hubiera algo en esos ojos marrones que lo incomodaba profundamente. Me pregunté cuándo había empezado eso, cuándo mi hijo había comenzado a evitar la mirada de su propio hijo. Pero antes de que pudiera pensar más en ello, Carolina se interpuso. «Pórtate bien con el abuelo», le dijo a Lucas, inclinándose hacia él. Su voz no tenía ni una gota de calidez, era plana, funcional, como si estuviera dando instrucciones a un electrodoméstico. «¿Recuerdas lo que hablamos?» Lucas no respondió. Nunca lo hacía. Se limitó a apretar su elefante de peluche contra el pecho y a mirar a su madre con esos ojos que parecían contener océanos enteros de palabras no dichas. Se despidieron entre prisas y sonrisas de compromiso, con abrazos que duraron lo justo y promesas de llamar que sonaron más a obligación que a deseo. Me quedé en el porche con la mano de Lucas en la mía, viendo cómo el sedán plateado desaparecía al final de la calle Los Pinos. El motor ronroneó durante unos segundos más y luego se perdió en la distancia, dejando solo el sonido del viento entre las hojas. El aire de la mañana era fresco, con ese filo que anuncia que el otoño está avanzando hacia el invierno. Las hojas de los arces crujían suavemente, algunas desprendiéndose de las ramas para iniciar su último vuelo hacia el suelo. Debería haber sido un momento de paz, uno de esos instantes que los abuelos atesoramos, la promesa de 4 días a solas con mi nieto, de comidas tranquilas y tardes viendo películas. No sabía que estaba a punto de entrar en la batalla más importante de mi vida. La puerta se cerró con un clic detrás de nosotros. El sonido resonó en el silencio de la casa como el disparo que inicia una carrera. Los dedos de Lucas se cerraron alrededor de mi muñeca con una fuerza que no esperaba de un niño tan pequeño, una presión urgente, desesperada. Miré hacia abajo, sorprendido. Su rostro había cambiado por completo. Ya no era el niño pasivo y ausente que todos creían conocer. Había algo vivo en sus ojos, algo que llevaba años esperando este momento. Dejó caer el elefante de peluche al suelo, ese compañero que nunca soltaba, y su otra mano apuntó hacia la cocina, hacia la caja del té que Carolina había dejado sobre la encimera. Todo su cuerpecito temblaba como una hoja en una tormenta, pero su mirada estaba fija, determinada. Me arrodillé frente a él con dificultad, sintiendo cómo la rodilla me crujía en protesta. A mi edad, el cuerpo cobra cada movimiento, pero en ese momento, el dolor físico era lo último que me importaba. Tomé sus manos entre las mías tan pequeñas, tan frágiles, y busqué sus ojos. «Lucas, ¿qué pasa, campeón?»
Pregunté, intentando mantener la voz calmada aunque mi corazón había empezado a latir con fuerza. ¿Qué tienes? Su boca se abrió. Se cerró. Volvió a abrirse. Vi el esfuerzo en su rostro, la lucha interna de alguien que ha guardado silencio tanto tiempo que las palabras se han oxidado en su garganta. Sus ojos estaban desbordados con 8 años de palabras represadas, 8 años de pensamientos, miedos, observaciones, secretos, todos buscando por fin una salida. Vi el momento exacto en que tomó la decisión, el instante en que eligió romper el silencio que lo había definido toda su vida. Entonces habló. Su voz era áspera, rasposa, como un motor que no se hubiera encendido en años, como una puerta que se abre después de décadas de abandono. Pero las palabras salieron claras, perfectamente formadas, cargadas de una urgencia que me heló la sangre. «Abuelo», susurró, clavando sus ojos marrones en los míos con una intensidad que me atravesó. «No tomes el té. Mamá le puso algo malo. Quiere hacerte daño». El mundo giró. Las paredes de mi propia casa parecieron inclinarse. El suelo se volvió inestable bajo mis rodillas. Las piernas casi no me sostuvieron. Sujeté sus hombros, mirando a ese niño que nunca había hablado, ni una sola vez en 8 años, ni siquiera para pedir comida o decir que tenía frío. Y ahora estaba ahí, frente a mí, hablando con una claridad que desmentía todos los diagnósticos, todas las etiquetas, todos los años de terapia fallida. «Lucas», logré decir, con la voz estrangulada, «¿acabas de hablar?» Sus pequeñas manos agarraron mi camisa con desesperación, arrugando la tela entre sus dedos como si temiera que yo fuera a desaparecer si no me sujetaba con fuerza. «Por favor, abuelo». Su voz se quebró y vi lágrimas formándose en sus ojos. «Por favor, no lo tomes. Ella quiere que te mueras». La escuché. Muchas veces. El terror en su cara no era el de un niño asustado por una pesadilla o un ruido en la noche. Era un miedo adulto, consciente, el miedo de alguien que ha cargado un secreto demasiado grande durante demasiado tiempo. Mi nieto de 8 años, que no había pronunciado una palabra desde que nació, acababa de salvarme la vida. Y por la forma en que me miraba, supe que todavía no había terminado de contarme todo lo que sabía. Lo llevé a la mesa de la cocina con las manos todavía temblando por lo que acababa de escuchar. El niño que había vivido en silencio toda su vida por fin hablaba, y cada palabra que salía de su boca me helaba la sangre un poco más. Lo senté en una silla y me aseguré de que estuviera cómodo, de que se sintiera seguro. Luego fui al fregadero y llené 2 vasos de agua. Solo agua, nada que viniera de esa maldita caja. Intenté que mis manos no temblaran demasiado mientras sostenía los vasos, pero el cristal tintineó contra el grifo de todas formas. Respiré hondo. En Vietnam aprendí que el pánico mata más soldados que las balas. No podía permitirme el pánico ahora. «Toma, campeón», le dije acercándole el vaso. «Agua fresca. Nada de té. Nunca más ese té, te lo prometo». Lucas tomó el vaso con ambas manos y bebió un sorbo largo, como si llevara años sediento. Luego me miró, esperando, y entendí que estaba listo para contármelo todo, que había esperado este momento durante años y que ahora que por fin había llegado, no iba a desperdiciar ni una palabra. «Necesito que me lo cuentes todo», le dije sentándome frente a él, «desde el principio, todo lo que sepas, todo lo que hayas visto u oído. No tengas miedo, estamos solos y nadie va a hacerte daño mientras yo esté aquí». La voz de Lucas seguía siendo rasposa, como si sus cuerdas vocales estuvieran despertando de un largo letargo, pero las palabras salían constantes y claras, con una precisión que no correspondía a un niño de su edad. «Tenía 5 años», comenzó mirando sus manos sobre la mesa. «Estaba en el consultorio del doctor Méndez con mamá. Era una revisión normal, creo. Había un juguete en la mesa del doctor, un camión rojo, y me gustó mucho. Sin pensar dije, «Mamá», y señalé el camión. Solo eso. Una palabra. El doctor me escuchó y se quedó muy sorprendido. Empezó a hacerme preguntas,
a pedirme que repitiera cosas. Esperé, con la mandíbula apretada, sintiendo cómo la rabia empezaba a crecer en mi pecho como una llama que busca oxígeno. Mamá se puso pálida, continuó Lucas, bajando aún más la voz, como si temiera que las paredes pudieran escucharlo. Sonrió mucho al doctor y dijo que era un milagro, pero yo vi su cara cuando él no miraba. Estaba furiosa. Nunca la había visto tan enojada. Esa noche, cuando papá ya dormía, entró a mi cuarto. Se sentó en mi cama y me agarró la cara con las manos, fuerte, tanto que me dolió. Me dijo que si volvía a hablar sin su permiso, me mandaría a un hospital especial, un lugar donde nunca más te vería a ti ni a papá. Dijo que ahí les ponían inyecciones a los niños para que se durmieran para siempre. Dijo que nadie me echaría de menos porque todos pensaban que yo estaba roto de todas formas. 5 años, amenazado de muerte por su propia madre por decir una sola palabra. Apreté los puños bajo la mesa hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Tenía mucho miedo, abuelo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que empezaron a rodar por sus mejillas. Cada noche pensaba que iba a venir a mi cuarto y a ponerme esa inyección. Por eso dejé de hablar. Con todos, sobre todo. Era más seguro quedarme callado. Si no hablaba, no podía meter la pata. Si no hablaba, ella no tendría excusa para mandarme a ese lugar. Me levanté de mi silla y rodeé la mesa para abrazarlo. Lo sostuve contra mi pecho, sintiendo cómo su cuerpecito temblaba con sollozos silenciosos, años de miedo y soledad saliendo por fin a la superficie. Le acaricié el pelo, murmurando palabras de consuelo, prometiéndole que todo iba a estar bien aunque no sabía si podía cumplir esa promesa. Cuando se calmó un poco, volví a sentarme frente a él y le sequé las lágrimas con mi pañuelo. ¿Desde cuándo entiendes todo lo que pasa a tu alrededor?, pregunté, haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantener la voz calmada mientras la rabia me subía por el pecho como fuego líquido. Siempre, respondió simplemente, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Entiendo todo desde que tengo memoria. Aprendí a leer cuando tenía 6 años. Con los subtítulos de la televisión, con tus libros cuando los dejabas por ahí en las visitas, con los periódicos que papá tiraba a la basura. Nadie me enseñó. Aprendí solo, mirando. Me quedé sin palabras. Ese niño había estado atrapado en el silencio durante 8 años, pero su mente no había estado quieta ni un segundo. Había estado trabajando todo el tiempo, aprendiendo, observando, procesando, entendiendo absolutamente todo lo que pasaba a su alrededor, mientras el mundo lo trataba como si fuera un mueble. Escucho las conversaciones de los adultos, siguió, con una calma que me erizó la piel. Siempre lo he hecho. La gente cree que, como no hablo, no entiendo. Hablan de cosas delante de mí como si fuera invisible, como si no estuviera ahí. Pero lo escucho todo, lo recuerdo todo. ¿Y qué escuchaste sobre el té, Lucas?, pregunté, inclinándome hacia él. ¿Qué escuchaste exactamente? Lucas tomó aire, como si se preparara para sumergirse en aguas profundas. Hace 6 meses, dijo, estaba en casa de ustedes. Mamá estaba en su habitación, hablando por teléfono. Yo se suponía que estaba dormido en el cuarto de invitados, pero la oí reírse y me dio curiosidad. Me acerqué a la puerta sin hacer ruido y escuché. Su voz se quebró otro poco, pero continuó. Hablaba de medicinas, de cómo hacer que alguien se confundiera poco a poco, de cómo hacer que pareciera que se estaba volviendo senil. Dijo tu nombre, abuelo. Dijo Ramón varias veces. Habló de asegurarse de que no despertaras, de que todo pareciera natural, de que nadie sospechara nada. La persona al otro lado del teléfono le preguntó algo y ella dijo que tú tenías mucho dinero, que la casa valía una fortuna, que cuando tú no estuvieras todo pasaría a Javier y que ella se encargaría de administrarlo. La cocina empezó a parecerme demasiado pequeña, como si las paredes se cerraran lentamente sobre nosotros. Mi nuera llevaba planeando eliminarme al menos 6 meses, quizá más, y yo había estado ahí, bebiendo su maldito té, agradeciéndole su preocupación sin sospechar nada.
Ahí fue cuando empecé a buscar pruebas, dijo Lucas, y algo cambió en su expresión. Ya no parecía un niño asustado, parecía un soldado informando de una misión. Sabía que si te lo decía sin pruebas, pensarías que estaba loco. O peor, ella se enteraría y me mandaría a ese hospital. Así que empecé a observar, a escuchar, a guardar cosas. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Ella vigila todo lo que hago. Sus manos se retorcían una contra la otra, un gesto nervioso que delataba el peso que había cargado. Cada movimiento, cada mirada. Controla cuándo como, cuándo duermo, a dónde voy. Cada vez que venías a visitarnos, ella estaba ahí, escuchando. Esta semana fue mi primera oportunidad. Cuando supe que se iban de crucero, supe que estaríamos solos y que ella no podría detenerme. Supe que por fin podría decírtelo todo. 4 días. Eso era todo el tiempo que teníamos antes de que volvieran. Antes de que Carolina descubriera que su plan había fallado, que su víctima seguía viva y que su hijo había roto el silencio. «Abuelo», dijo Lucas entonces, y algo en su tono me hizo mirarlo con total atención. No solo escuché cosas, guardé papeles, pruebas, documentos que ella dejaba por ahí pensando que yo no entendía nada. Las he estado escondiendo durante meses en un lugar donde mamá nunca pensaría buscar. ¿Qué clase de papeles?, pregunté, sintiendo cómo mi instinto militar se activaba, ese modo de operaciones que creía haber dejado atrás hace décadas. Su investigación, dijo Lucas. Cosas que imprimió de internet sobre personas mayores y medicinas, sobre cómo hacer que alguien parezca enfermo cuando no lo está, sobre síntomas de demencia y cómo provocarlos artificialmente, sobre... Se detuvo, tragando saliva con dificultad, sobre cómo hacer que alguien no despierte sin que parezca un crimen. Mi nieto había estado reuniendo inteligencia como un operativo entrenado durante meses, quizá años. Había estado jugando un juego de espionaje contra su propia madre, arriesgándolo todo para protegerme, y solo tenía 8 años. Hay más, añadió Lucas en voz baja, y vi que le costaba continuar. Papeles sobre mí también, sobre por qué ella me odia tanto, sobre por qué nunca me quiso. Pensé en la forma en que Javier evitaba mirar a su hijo, en la voz fría de Carolina cada vez que se dirigía a él, en la ausencia total de cariño maternal que siempre había notado, pero que había atribuido a su personalidad reservada. Aquello tenía más capas de las que yo siquiera sospechaba. Aquello era un pozo negro del que apenas había visto la superficie. La mano pequeña de Lucas encontró la mía sobre la mesa y la apretó con fuerza. «Están en mi cuarto, abuelo», dijo. «Las pruebas, todo lo que ella ha estado planeando, todo lo que necesitas para detenerla. ¿Quieres verlo?» Asentí sin palabras. Me levanté de la mesa y dejé que Lucas me guiara. Subimos las escaleras juntos, pasando junto a los retratos familiares que adornaban el pasillo. Fotos de Javier de niño, con esa sonrisa inocente que ya no tenía. Mi esposa Teresa sonriendo en su jardín, rodeada de las rosas que tanto amaba, sin saber que 4 años después de su muerte, su familia se desmoronaría de esta manera. Lucas de bebé, envuelto en una manta azul, mirando a la cámara con esos ojos enormes que ya entonces parecían entender demasiado. Recuerdos de una familia aparentemente normal, fotos que contaban una historia de felicidad que ahora sabía que era mentira. Debajo de esas sonrisas había algo podrido, algo que llevaba años creciendo en la oscuridad. El cuarto de Lucas todavía tenía el papel tapiz de dinosaurios que yo mismo había puesto cuando él tenía 4 años. Recuerdo que lo elegí porque pensé que los colores vivos lo animarían, que tal vez lo ayudarían a comunicarse, a conectar con el mundo. Teresa me ayudó a pegarlo mientras Lucas nos observaba desde su cuna, callado como siempre, pero con los ojos siguiendo cada movimiento. «Va a ser especial este niño», me dijo Teresa esa tarde. «Ya lo verás». Ahora,
Mirando esos dinosaurios desteñidos, entendía que Lucas había sido especial todo el tiempo, solo que de una forma que ninguno de nosotros había imaginado. Había estado comunicándose en silencio durante años, observando, aprendiendo, esperando. Y nadie había querido escuchar. Lucas no fue hacia la cómoda llena de ropa, ni hacia el escritorio donde supuestamente hacía sus tareas de terapia. En cambio, se arrodilló junto al marco de madera de la cama, cerca de la cabecera, y metió los dedos por una rendija casi invisible en el suelo de madera. Con cuidado, levantó una tablilla que había aflojado hacía tiempo, revelando un pequeño espacio hueco entre el piso y la estructura de la casa. «Mamá cree que no entiendo nada», susurró mientras metía la mano en el escondite. «Piensa que soy tonto, que mi silencio significa que mi cerebro no funciona. Por eso dejaba estos papeles sobre su escritorio cuando estábamos solos en casa. Me obligaba a quedarme de pie en su oficina mientras ella trabajaba, mirándola, porque sabía que yo no podía contárselo a nadie. Era su forma de burlarse de mí, creo, de demostrar que tenía el control total». Sacó un pequeño montón de papeles doblados con cuidado hasta quedar del tamaño de su palma, guardados en una bolsa de plástico para protegerlos de la humedad. Un día recibió una llamada urgente y salió corriendo al baño sin llevarse un sobre amarillo que tenía sobre el escritorio. Continuó Lucas. Me quedé mirando ese sobre un momento. Sabía que era mi oportunidad. Lo abrí y vi lo que había dentro. Había muchos papeles, demasiados para llevármelos todos sin que se diera cuenta. Así que solo tomé las páginas más importantes, las que hablaban de ti directamente, y las escondí aquí. Volví a cerrar el sobre y lo dejé exactamente donde estaba. Mamá casi destrozó la casa buscándolos, dijo Lucas, y vi una mezcla de miedo y orgullo en su mirada. Durante días revisó cada cajón, cada rincón. Hasta le gritó a papá diciendo que él había perdido sus documentos importantes, que había arruinado meses de trabajo. Pero nunca sospechó de mí. Nunca me buscó a mí. ¿Sabes lo que me dijo una vez, abuelo? Dijo que yo era un adorno roto en esta casa. Algo que se exhibe pero que no sirve para nada. Me temblaron las manos al tomar esos papeles de las manos de mi nieto. Los desdoblé con cuidado, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de descubrir. El primer documento era una impresión de una página médica, un artículo titulado «Signos de abuso y negligencia en personas mayores, guía para profesionales de la salud». Varios párrafos estaban subrayados con marcador amarillo: pérdida progresiva de memoria, aumento de la confusión y desorientación, cambios en los patrones de sueño, dificultad para concentrarse, episodios de agitación inexplicable. Cada síntoma coincidía exactamente con lo que yo venía sufriendo los últimos 2 años. Los doctores me habían dicho que era normal a mi edad, que el envejecimiento afecta a la mente de diferentes maneras. Carolina siempre asentía con preocupación fingida y prometía cuidarme mejor. El segundo documento me revolvió el estómago hasta el punto de sentir náuseas. Era una guía técnica sobre interacciones de medicamentos en pacientes ancianos, descargada de algún sitio médico profesional. Los márgenes estaban llenos de anotaciones con la letra pulcra y ordenada de Carolina, cálculos de dosis, tiempos de administración, notas sobre cómo espaciar las tomas para evitar sospechas, observaciones sobre efectos secundarios y cómo justificarlos ante médicos curiosos. Había dibujado pequeños diagramas, gráficos de progresión, como si estuviera planificando un proyecto de trabajo y no el asesinato de su suegro. Pero el tercer documento fue el que convirtió todo en una realidad brutal e innegable. Eran hojas escritas a mano, tituladas Notas de Progreso, Cronología RH. Mis iniciales. Mi vida reducida a un experimento clínico en las manos de una psicópata. Marzo 2024. Primera dosis administrada, 1 miligramo de lorazepam disuelto en té de manzanilla. El sujeto se muestra cansado durante el día. Lo atribuye al envejecimiento normal. No hay sospechas. Continuar observación. Abril 2024. Aumento a 1.5 miligramos.
Se observan primeros lapsos de memoria menores. El sujeto olvida dónde deja las llaves, repite preguntas. Familia lo atribuye a la edad. Junio 2024. Aumento a 2 miligramos más difenidramina, 25 miligramos. Efectos sinérgicos notables. Confusión aumenta. El sujeto tiene dificultad para seguir conversaciones largas. Agosto 2024. Añadido zolpidem, 5 miligramos, a la mezcla nocturna. Sueño profundo garantizado. El sujeto reporta sueños vívidos y desorientación al despertar. Septiembre 2024. Ajuste final de dosis. Se logra el patrón de confusión deseado. El sujeto ya no cuestiona su deterioro. Familia convencida de demencia progresiva. Leí esa última frase 2 veces, 3 veces. Patrón de confusión deseado. Así describía el proceso de destruir mi mente. Como quien ajusta los parámetros de una máquina. Como quien calibra un instrumento. Ella había ido modificando las dosis metódicamente, semana tras semana, mes tras mes, hasta conseguir exactamente el nivel de deterioro que quería. Y yo había cooperado sin saberlo, agradeciéndole cada taza de té, cada muestra de falsa preocupación. Llegué a la anotación final y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. 10 de octubre de 2024, hace 4 días. Preparadas dosis concentradas para la semana del crucero. Cantidad calculada para garantizar resolución permanente en 48 a 72 horas tras la administración continuada. El sujeto estará solo con L, quien no puede reportar nada. Escenario ideal. Me tembló la mano. Resolución permanente. Así describía el hecho de acabar con mi vida, como quien cierra un trato comercial, como quien completa una transacción pendiente, y L era Lucas, mi nieto, el testigo mudo que ella creía tener bajo control total. «Abuelo», dijo Lucas casi en un susurro, y su voz me sacó del abismo en el que estaba cayendo. «Falta una cosa más, lo que explica todo, lo que explica por qué ella me odia tanto, por qué nunca me ha querido, por qué me trata como si fuera un error». Metió la mano aún más al fondo de la rendija en el suelo y sacó otro papel, guardado aparte de los demás, protegido con una bolsita de plástico adicional, como si fuera el documento más importante de todos. Era una hoja con el membrete de un laboratorio clínico, con sellos oficiales y códigos de barras, un resultado de prueba de paternidad. Mis ojos encontraron la línea clave antes de que mi cerebro pudiera procesarla. Prueba de ADN comparativa. Probabilidad de paternidad. Javier Herrera Montes, 0,00%. Exclusión confirmada. El cuarto pareció inclinarse. Las paredes se movieron. El techo bajó. Lo leí 2 veces, luego una tercera vez, como si la tinta pudiera cambiar si la miraba con suficiente intensidad. «Lo encontré hace 2 años», murmuró Lucas, con lágrimas resbalándole por las mejillas, gotas silenciosas que caían sobre su camisa. Estaba en el cajón de su mesita de noche, debajo de unas revistas. Creo que lo guardaba para recordarse a sí misma por qué me odiaba. No soy hijo de papá. No soy realmente tu nieto. No por sangre. Por eso mamá nunca me quiso. Por eso me mira como si fuera una mancha que no puede limpiar. Soy el recordatorio de algo que ella hizo, de alguien más, y cada vez que me ve se acuerda. Dejé caer los papeles al suelo. No me importaron. Me arrodillé frente a Lucas y lo abracé tan fuerte que casi le corté la respiración. Lo sostuve contra mi pecho, sintiendo sus lágrimas empapar mi camisa, sintiendo cómo su cuerpecito temblaba con el peso de secretos que ningún niño debería cargar. «Basta», dije, y mi voz salió más brusca de lo que quería, ronca por la emoción. «Escúchame bien, soldado. Mírame a los ojos». Lo separé un poco, lo suficiente para que pudiera ver mi cara, para que viera que cada palabra que iba a decir era absolutamente en serio. La sangre no hace a la familia. ¿Me oyes? La sangre es un accidente biológico, algo que pasa sin que nadie lo elija. Lo que hace a la familia es el amor, el honor, la lealtad, las batallas que peleas junto a alguien. Tú y yo
Hemos estado en la misma trinchera sin saberlo durante años. Tú me protegiste cuando yo no sabía que necesitaba protección. Eso es familia, eso es lo que importa. Lo miré fijamente, asegurándome de que entendiera cada sílaba. Tú eres mi nieto, eres un Herrera, y eso no va a cambiar nunca. No me importa lo que diga un papel de laboratorio. No me importa quién sea tu padre biológico. Me importa quién eres tú, y tú eres el niño más valiente que he conocido en mi vida. Teresa, tu abuela, estaría tan orgullosa de ti que no le cabrían las palabras. Lucas enterró la cara en mi hombro y rompió a llorar. No fueron lágrimas silenciosas esta vez. Fueron sollozos profundos, desgarradores. 8 años de miedo y soledad y aislamiento, reventando de golpe como una presa que finalmente cede. Lo sostuve sin soltarlo, meciéndolo suavemente, murmurando su nombre, prometiéndole que todo iba a cambiar, que nunca más tendría que guardar silencio, que nunca más estaría solo. Cuando por fin se calmó, cuando los sollozos se convirtieron en hipidos y luego en respiraciones temblorosas, bajamos juntos a la cocina. Recogí los documentos del suelo del cuarto y los llevé conmigo. Los extendí todos sobre la mesa de la cocina como si fueran mapas de batalla, como los planos de operaciones que estudiábamos en Vietnam antes de una misión. Lucas se sentó frente a mí, con los ojos todavía enrojecidos pero la mirada firme, esperando órdenes. En ese momento dejó de ser solo mi nieto. Se convirtió en mi compañero de armas. «Esto es una guerra, Lucas», le dije señalando los papeles. «Una guerra que ella empezó y que nosotros vamos a terminar. Vamos a hacer 3 cosas, 3 misiones que tenemos que completar antes de que vuelvan. 1. Prueba médica. Necesito confirmar lo que hay en mi sangre con un doctor que yo elija, no uno que ella haya manipulado. 2. Documentar todo. Cada papel, cada prueba, cada palabra que has dicho hoy, todo tiene que quedar registrado de forma que no puedan negarlo. 3. Atrapar su confesión. Necesitamos que ella misma admita lo que ha hecho, con sus propias palabras, grabada». Lucas asintió, sentándose más erguido en la silla, con los hombros hacia atrás, como si estuviera recibiendo un rango militar que llevaba años mereciendo. A las 3:15 de la tarde marqué el número del doctor Martín Salinas, mi médico y amigo desde hacía 15 años. Martín había servido como médico militar en los años 70. Entendía cosas que otros doctores no entendían. «Martín, soy Ramón», dije cuando contestó. «Necesito que me hagas análisis de sangre de urgencia hoy mismo, completos, todo lo que puedas detectar, y necesito que confíes en mí sin hacer preguntas hasta que veas los resultados». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Estás bien?», preguntó con ese tono de preocupación profesional que había perfeccionado en décadas de práctica. «Lo estaré», respondí. «¿Cuánto tardas en llegar a mi casa?». 30 minutos, dijo sin vacilar. «Voy para allá». A las 4 en punto, una enfermera de la clínica de Martín me estaba sacando sangre en el salón de mi casa, mientras Lucas observaba desde el sillón, en silencio otra vez, pero esta vez por elección, no por miedo. Martín se quedó de pie junto a la puerta, con el ceño fruncido, claramente lleno de preguntas que se estaba obligando a no hacer. «Mañana a primera hora tengo los resultados», dijo, mientras la enfermera guardaba los tubos de sangre en una nevera portátil. «Voy a pedir análisis toxicológico completo. ¿Hay algo específico que deba buscar?». «Sedantes», respondí. «Cualquier cosa que no debería estar ahí». Martín me miró un largo momento y vi en sus ojos el reconocimiento de algo grave. «Te llamo en cuanto tenga algo», dijo, y se fue sin más preguntas. De vuelta en la cocina, cerca de las 5 de la tarde, Lucas estaba sentado frente a los documentos de Carolina, analizándolos con una concentración que habría impresionado a cualquier oficial de inteligencia. Había organizado los papeles por categorías: investigación médica en un montón, notas de progreso en otro, la prueba de ADN aparte. «Tu madre va a llamar esta noche», le dije, sentándome frente a él. «Siempre llama el segundo día cuando viaja, ¿verdad? Para asegurarse de que todo va según su plan».
Lucas asintió. Llama a las 8, siempre a las 8. Perfecto. Necesita creer que su plan está funcionando. Necesita pensar que estoy confundido, que me estoy apagando, que todo va exactamente como ella esperaba. Tengo que convencerla de que está ganando. Pasamos la siguiente hora ensayando. Fue extraño, casi surrealista. Un veterano de guerra y un niño de 8 años practicando una operación de engaño en una cocina suburbana. Yo practicaba arrastrar las palabras, repetir frases que ya había dicho, olvidar detalles simples, perderme a mitad de oración. Lucas me observaba con atención crítica y me corregía cada vez que no resultaba convincente. «Tienes que sonar más perdido, abuelo», decía, con una seriedad que le quedaba demasiado grande para su edad. Como cuando no encontrabas las llaves el mes pasado y preguntaste 3 veces dónde estaban. Pero peor. Ella esperará que estés peor. A veces, en la guerra, aparentar debilidad es la mejor posición táctica, le expliqué. Dejas que el enemigo crea que ha ganado, que tiene el control total, que no hay nada que temer, y entonces, cuando baja la guardia, contraatacas por donde menos lo espera. El teléfono sonó a las 8 en punto. Previsible. Carolina era muchas cosas, pero impredecible no era una de ellas. «Carolina», contesté, dejando que mi voz sonara cansada, arrastrada. «Hola, hija. Qué bueno que llamas». «Ramón, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está Lucas?», preguntó ella, con ese tono dulce y preocupado que ahora sabía perfectamente falso, una máscara de sonido tan elaborada como las de su rostro. Dejé un silencio largo, incómodo, como si me costara procesar la pregunta. «¿Lucas?», repetí como probando el nombre. «Ah, sí, el niño, buen chico, tan callado siempre. ¿Has comido bien hoy?», insistió Carolina. «¿Le diste de comer a Lucas?». Otro silencio. Dejé escapar un suspiro confundido. Creo que sí, no recuerdo bien. ¿Le di almuerzo al niño? ¿Fue hoy o fue ayer? Los días se me mezclan, hija». Lucas, sentado al otro lado de la mesa, me levantó el pulgar con una pequeña sonrisa. Estaba funcionando. «Vaya», dijo Carolina, y pude escuchar la satisfacción apenas disimulada en su voz. «Eso suena preocupante, Ramón. ¿Necesitas que llame a alguien para que te ayude?». «No, estoy bien, solo cansado». Seguí, arrastrando las sílabas como si cada palabra me costara un esfuerzo enorme. «Tan cansado todo el tiempo. A veces me siento en el sillón y cuando abro los ojos ya es de noche. ¿Es normal sentirse así?». «A tu edad, completamente normal», respondió rápido, casi ansioso. «Tu cuerpo necesita más descanso. ¿Has estado tomando el té que te dejé? Es importante que lo tomes». «¿El té?». «Sí, el té ayuda. Duermo mucho ahora, todo el tiempo». Dejé que mi voz se perdiera un momento. «Carolina, a veces creo ver a Teresa en la casa. La vi en el jardín ayer». «¿O fue hoy?». Estaba entre las rosas, sonriéndome. «¿Crees que me estoy volviendo loco?». «No, para nada», dijo, pero su tono decía lo contrario. Estaba encantada. «Son solo sueños vívidos, muy comunes a tu edad. El té te ayuda con eso». Empezó a hablar de residencias especializadas, de ayuda profesional a tiempo completo, de discutir las opciones como familia cuando volvieran del crucero. Habló de lugares con enfermeras 24 horas, de programas para personas con problemas de memoria, de cómo sería mejor para todos si yo estuviera en un lugar donde pudieran cuidarme apropiadamente. Hice sonidos vagos de asentimiento, murmullos de un hombre demasiado confundido para entender que estaba escuchando su propia sentencia de muerte, disfrazada de preocupación familiar. Cuando colgué, corté la actuación de golpe, como quien se quita una máscara de teatro. Lucas me miraba desde el otro lado de la mesa con los ojos muy abiertos, como si acabara de ver una película entera. «Se lo creyó todo», dijo con una mezcla de alivio y asombro. «Completamente. Estaba feliz, abuelo». Pude escucharlo en su voz.
Estaba feliz de que estuvieras así. Tú aguantaste 8 años sin hablar, respondí. 8 años fingiendo ser algo que no eras para sobrevivir. Yo puedo fingir estar confundido durante 2 días. Es lo justo. Miré el calendario de la pared, el que Teresa había colgado años atrás con fotos de jardines europeos. Jueves por la noche. Volverían el domingo por la tarde. Teníamos 48 horas para finalizar la trampa, para asegurarnos de que cuando Carolina cruzara esa puerta, creyendo que venía a recoger un cadáver, encontrara en cambio las fauces de su propia destrucción. He dirigido operaciones con plazos más ajustados en Vietnam, pensé, pero nunca en toda mi vida había sentido tanto peso sobre los hombros. Esta vez no luchaba por una bandera ni por coordenadas en un mapa. Luchaba por mi nieto. El viernes a las 9 de la mañana el teléfono sonó y vi el nombre de Martín en la pantalla. Contesté antes del segundo timbre. «Ramón», dijo, y su voz era grave, tensa. «Ya tengo tus análisis. Necesito que te sientes si no lo estás ya». «Estoy sentado, dime». «En tu sangre encontramos 3 sustancias que no deberían estar ahí: lorazepam, difenidramina y zolpidem. Todas sin receta, todas en niveles muy por encima de lo terapéutico. Los niveles de lorazepam solo son suficientes para causar confusión significativa y problemas de memoria. Combinados con los otros 2, el efecto es multiplicado. Ramón, si hubieras continuado una semana más con estas concentraciones, probablemente habrías sufrido daño cognitivo irreversible. 2 semanas más y estaríamos hablando de fallo respiratorio durante el sueño, muerte que parecería natural». Cerré los ojos. Escucharlo de boca de un médico, con términos clínicos y certezas científicas, lo hizo real de una forma que ni siquiera las notas de Carolina habían logrado. Había estado a días de morir, a días de convertirme en otra víctima de causas naturales. «Sé quién lo hizo, Martín», respondí abriendo los ojos. «Y tengo pruebas, pero necesito 24 horas más para manejar esto a mi manera, para asegurarme de que no escape. Ramón, tienes que llamar a la policía ahora mismo. Esto es intento de homicidio. El lunes por la mañana estaré declarando en un juzgado, te lo prometo, todo documentado, con testigos, con pruebas irrefutables, pero necesito el fin de semana para cerrar la trampa. Si llamo ahora, ella huirá. Está en un crucero en medio del Caribe. Para cuando la policía reaccione, habrá desaparecido». Hubo un silencio largo. Podía escuchar a Martín respirando, sopesando opciones, luchando entre su deber profesional y nuestra amistad de décadas. 24 horas, dijo finalmente. Ni un minuto más. Y quiero tu palabra de veterano. La tienes. A las 11 de la mañana llamé al licenciado Diego Campos, mi abogado desde hacía 15 años. Diego había manejado el testamento de Teresa, la venta de nuestra antigua casa, todos los asuntos legales de la familia. Era un hombre discreto, metódico, exactamente lo que necesitaba. «Diego, tengo una pregunta legal urgente», dije sin preámbulos. «Si grabo una conversación con alguien en mi propia casa, sin que esa persona sepa que está siendo grabada, ¿esa grabación sirve como prueba en un juicio?». Hubo una pausa mientras procesaba la pregunta. «En nuestra jurisdicción, sí», respondió. «Mientras tú seas participante de la conversación, la grabación es legal y admisible como evidencia. No necesitas el consentimiento de la otra parte. ¿Puedo preguntar por qué?». «Te necesito el domingo a eso de las 6 de la tarde en mi casa», respondí. «Trae todo lo necesario para documentar una declaración formal. El resto te lo explicaré cuando tengas las pruebas escritas sobre la mesa. Va a ser largo, Diego, y va a ser feo. Ahí estaré», dijo sin vacilar. A las 2 de la tarde, Lucas y yo entramos en una tienda de electrónica en la avenida Central. El dependiente, un joven con gafas que no podía tener más de 25 años, nos miró con curiosidad, un anciano y un niño pequeño examinando grabadoras de voz profesionales. «Necesito algo discreto pero de alta calidad», le expliqué.
Que capture audio claro a varios metros de distancia. Batería de larga duración, fácil de activar. El joven asintió y nos mostró varias opciones. Elegí una grabadora digital del tamaño de un encendedor, negra, casi invisible. Profesional. El tipo de dispositivo que usan periodistas de investigación y detectives privados. La probamos en el estacionamiento antes de irnos. Lucas se alejó unos 5 metros y habló en tono normal, contando hasta 10. Al reproducir la grabación, cada número se escuchaba perfectamente, cristalino, sin distorsión. «Perfecta», dije, guardándola en mi bolsillo. «Vámonos a casa, soldado. Tenemos trabajo que hacer». Esa noche, ya en la cocina, con Lucas sentado frente a mí y la grabadora sobre la mesa entre nosotros, desplegué el plan completo paso a paso. La grabadora irá detrás de mis libros de historia bélica en la estantería del salón, le expliqué, señalando hacia la sala de estar. Esos libros tienen un hueco detrás, entre el lomo y la pared, perfecto para esconder algo pequeño. La activaré justo antes de que lleguen. Tú te sentarás en el suelo, cerca de mis pies, jugando con tus figuras de acción como siempre haces. Silencioso, invisible, exactamente lo que ella espera ver. Lucas escuchaba con atención total, memorizando cada detalle. Yo interpretaré al abuelo confundido que ella espera encontrar. Continué. Desorientado, perdido, apenas consciente de lo que pasa a mi alrededor. La dejaré hablar. La gente como ella no puede resistirse a presumir cuando cree que ha ganado. Va a decir cosas, Lucas. Va a admitir cosas. Y cuando haya dicho suficiente para condenarse con sus propias palabras, cuando ya no pueda negar nada, entonces llegará tu momento. ¿Mi momento?, preguntó Lucas, con los ojos muy abiertos. Te levantarás del suelo, dije. Caminarás hasta la estantería sin prisa. Sacarás la grabadora de detrás de los libros. Te volverás hacia ella y hablarás, claro y fuerte. Le dirás que todo ha sido grabado. Le dirás que siempre has podido hablar. Le dirás la verdad que llevas 8 años guardando. Las manos de Lucas empezaron a retorcerse nerviosamente sobre la mesa. ¿Y si me asusto?, preguntó con voz pequeña. ¿Y si llega el momento y no puedo hacerlo? ¿Y si me quedo mudo otra vez? Puse mis manos sobre las suyas, deteniéndolas. Has sido valiente durante 8 años, soldado. 8 años en territorio enemigo, solo, sin apoyo, sin que nadie supiera que estabas luchando. Te pido un día más, solo uno. Un día en el que todo cambie para siempre. Un día después del cual nunca más tendrás que fingir. ¿Puedes darme ese día? Lucas me miró un largo momento. Luego asintió, con una determinación que no correspondía a su edad. Puedo hacerlo, abuelo. Por ti, por nosotros. El sábado por la mañana comenzamos los ensayos formales. Probamos la grabadora una y otra vez, verificando las pilas, ajustando la posición, practicando cómo activarla sin que se notara. Lucas practicó el camino desde el suelo hasta la estantería, hasta que pudo hacerlo casi con los ojos cerrados, sus pasos silenciosos sobre la alfombra, sus manos seguras al encontrar el hueco detrás de los libros. Por la tarde hicimos simulacros completos, escenas enteras representadas en el salón como si fuera un teatro. Yo practicaba mi papel de abuelo desorientado, palabras arrastradas, frases que se perdían a mitad de camino, recuerdos confusos que mezclaban el presente con el pasado. Lucas practicaba quedarse perfectamente quieto, invisible, parte del mobiliario, tal como había hecho durante años. Luego intercambiamos roles. Yo hacía de Carolina, con voz aguda y preguntas insinuantes, y Lucas practicaba su momento de revelación. «Puedo hablar», decía, primero en susurros, luego más fuerte. «Siempre he podido hablar. Mamá me daba miedo». «Más fuerte», lo corregía. «Míralos a los ojos cuando lo digas. Cada palabra tiene que sonar como una sentencia. Cada sílaba importa». Ensayamos 5 veces, 10 veces, hasta que la voz de Lucas sonaba clara, segura, con una convicción que me erizó la piel. Este niño había nacido para este momento, pensé. Toda su vida había sido preparación para estas palabras. Esa noche,
a la hora de la cena, Lucas apenas probó bocado. Tenía el estómago hecho un nudo de nervios, los ojos fijos en el plato sin ver la comida. Lo entendía. Yo tampoco tenía hambre. La víspera de una batalla siempre es así. El cuerpo se prepara para lo que viene, guardando energía, tensando músculos. Le conté historias de Vietnam para distraerlo, historias que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a Teresa. Le hablé de muchachos más jóvenes que su padre, que encontraron un valor que no sabían que tenían cuando las balas empezaron a volar. Le hablé de miedo, del verdadero miedo que te paraliza el cuerpo, y de cómo aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Al acostarlo, Lucas me miró desde la almohada con los ojos brillando en la penumbra de la habitación. Los dinosaurios del papel tapiz parecían vigilarnos, guardianes silenciosos de un niño que había guardado silencio demasiado tiempo. «Abuelo», preguntó, «¿y si mañana todo sale mal? ¿Y si ella se da cuenta antes de tiempo? ¿Y si no me cree nadie?» «Entonces nos adaptamos», respondí sentándome en el borde de su cama. En la guerra aprendí que ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo, pero eso no significa que no debas tener un plan. Significa que debes estar listo para cambiar cuando sea necesario. Pase lo que pase mañana, estaremos juntos. Y la verdad está de nuestro lado. Tenemos las pruebas, tenemos los documentos, tenemos la grabación que haremos. No hay forma de que escape. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, soldado. Ahora duerme. Mañana necesitas estar descansado. Lucas se quedó dormido a trompicones, despertando varias veces durante la noche con pesadillas que no recordaba. Yo no dormí nada. Me senté en mi sillón del salón mirando la foto de Teresa sobre la repisa de la chimenea. Su sonrisa me observaba desde el pasado, desde un tiempo en que nuestra familia parecía normal, en que los secretos más oscuros todavía no habían salido a la luz. Pensé en ella, en cómo habría reaccionado si supiera la verdad sobre Carolina, sobre Lucas, sobre todo. Habría luchado, pensé. Teresa siempre luchó por los que amaba, hasta el último día. Ahora me tocaba a mí continuar esa lucha. El domingo a las 2 de la tarde, escuché el motor del sedán plateado de Javier entrando en la entrada de la casa. Ese sonido, tan cotidiano, tan familiar, despertó en mí algo que no sentía desde 1968, esa calma hiperconcentrada que precede a una emboscada, ese estado mental donde todo se vuelve nítido, donde cada detalle importa, donde el tiempo parece estirarse para darte espacio de maniobrar. Lucas y yo nos miramos un segundo desde lados opuestos del salón. Sus ojos marrones estaban firmes, listos, sin rastro del niño asustado de hace 2 días. Habíamos ensayado este momento durante 48 horas. Ahora era el momento de actuar. Me acomodé en mi sillón, dejando caer los hombros, relajando los músculos de la cara hasta lograr una expresión vacía, confusa. El pelo lo había dejado sin peinar a propósito y llevaba la camisa mal abrochada, un lado colgando más que el otro, como alguien que ya no tiene la coordinación para vestirse correctamente. No me había afeitado desde el jueves. La barba de 3 días me añadía años y un aire de abandono. El espejo esa mañana me había mostrado exactamente lo que Carolina esperaba encontrar. Un hombre desmoronándose, a punto de apagarse. Lucas se sentó en el suelo cerca de mis pies, con sus figuras de acción esparcidas frente a él en un desorden calculado. Me hizo un gesto mínimo con la cabeza, casi imperceptible, y luego volvió a su papel de siempre. El niño mudo, invisible, parte del decorado de una casa que pronto dejaría de ser su prisión. La puerta principal se abrió y la voz de Carolina resonó por el vestíbulo, alegre, confiada, victoriosa antes de tiempo. «Ramón, ya estamos en casa. ¿Cómo está mi suegro favorito?» Apareció en la entrada del salón, bronceada por 4 días de sol caribeño, con un vestido veraniego que debía costar más que mi pensión mensual. Sus ojos me escanearon rápidamente, evaluando mi aspecto desaliñado, mi postura encorvada, mi mirada perdida.
Durante una fracción de segundo vi algo cruzar su rostro. Irritación. Irritación de encontrarme sentado y consciente en vez de enterarse de que me habían llevado de urgencia al hospital. O peor, de encontrar mi cuerpo frío en el sillón. Pero se recuperó en un instante, poniendo su máscara de preocupación con la práctica de quien la ha usado miles de veces. «Ay, Ramón, pobrecito», dijo acercándose con pasos medidos. «Te ves agotado. Mucho peor que cuando nos fuimos. ¿No has estado durmiendo bien? ¿Te has estado cuidando?» Dejé que mi mirada vagara por la habitación como si me costara enfocar, como si no estuviera seguro de dónde estaba o quién me hablaba. «Carolina», dije arrastrando su nombre. «Ya volvieron. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo se fueron?» Me pareció mucho tiempo. O poco. No sé. «Solo 4 días, Ramón», respondió despacio, como si hablara con un niño pequeño o con alguien que no entiende bien el idioma. 4 días, nada más. 4 días, repetí, como probando las palabras como si fueran extrañas en mi boca. Se sintieron como más. He estado tan cansado, todo el tiempo cansado. No recuerdo si Lucas desayunó hoy, o fue ayer. Los días se mezclan. Javier entró detrás de ella, cargando las maletas. Al verme, perdió el color de la cara. Mi hijo, que me conocía desde antes de que él tuviera memoria, que había crecido viéndome como un hombre fuerte e inquebrantable, ahora miraba lo que parecía ser una ruina humana. Y yo vi algo en sus ojos que me dolió más que el veneno en mi sangre. Vi alivio. Alivio de que pronto no tendría que seguir fingiendo, de que el problema de su padre se resolvería solo. «Papá», dijo con la voz tensa, «¿estás bien? ¿Te ves diferente?» Carolina le lanzó una mirada tajante, rápida como un latigazo, y Javier cerró la boca de inmediato. Ella volvió a su tono azucarado sin perder un segundo. «Solo está cansado, Javier. A su edad estas cosas pasan. El cuerpo se va apagando poco a poco. Es natural». Se dejó caer en mi sofá como si fuera suyo, cruzando las piernas con elegancia, perfectamente cómoda, perfectamente confiada. Había ganado. Podía verlo en cada línea de su cuerpo, en la forma en que se recostaba contra los cojines, en la sonrisa apenas contenida que jugaba en las comisuras de sus labios. «Ramón», dijo, inclinándose hacia adelante con falsa preocupación, «¿has estado tomando tu té? El especial que te preparé con tanto cariño. Es muy importante para tu salud». Asentí con vaguedad, dejando que mi cabeza se moviera demasiado como un muñeco con el cuello flojo. «¿El té? Sí. El té ayuda. Duermo mucho ahora, todo el tiempo. A veces me despierto y no sé qué hora es, o qué día. Todo se ve igual». «Eso está muy bien», dijo, y ahora no se molestó en ocultar el regocijo en su voz. «Muy, muy bien. Tu cuerpo necesita descanso, mucho descanso». Se volvió hacia Javier, que seguía de pie en el marco de la puerta como si no supiera si entrar o huir. «¿Ves de qué te hablaba?», dijo señalándome con un gesto casual. «Está empeorando mucho más rápido de lo que pensábamos. Tenemos que tener esa conversación que hemos estado posponiendo. Ya no podemos seguir evitándolo». Javier abrió la boca para decir algo. «Carolina, quizá deberíamos esperar un poco. Acaba de...» «Javier», lo cortó ella, con una dureza que dejó caer la máscara por un instante. «Tu padre necesita ayuda, ayuda profesional, ayuda de tiempo completo. Esto ya no es algo que podamos manejar nosotros solos». Se giró hacia mí y ahora la máscara resbalaba cada vez más. Podía ver lo que había debajo: puro cálculo, fría ambición, la satisfacción de una depredadora que ve a su presa debilitarse. «Ramón», dijo, usando ese tono condescendiente que reservaba para los momentos en que creía tener el control total, «¿cómo te sentirías en un lugar donde enfermeras profesionales te cuidaran las 24 horas? Un lugar bonito, cómodo, donde la gente pudiera asegurarse de que estés a salvo,
donde no tengas que preocuparte por nada. Hice mi voz pequeña, temblorosa, la voz de un hombre derrotado aceptando su destino. No quiero ser una molestia, una carga para ustedes. Sé que soy mucho trabajo. No eres una carga. Dijo las palabras correctas, pero el tono las vaciaba de todo significado. Era como escuchar a alguien leer un guión que no le importa. Pero hay que ser realistas. La naturaleza sigue su curso. Algunas personas de tu edad simplemente se apagan más rápido que otras, sobre todo cuando ya no están tan lúcidas como antes. No es culpa de nadie. Es solo la vida. Estaba lanzada. La adrenalina del triunfo la había desinhibido, y las palabras salían de su boca como un río que ha roto su dique. Una residencia especializada en memoria sería lo mejor para todos, continuó, gesticulando con las manos como si estuviera presentando una propuesta de negocios. Hay lugares muy buenos, con jardines y actividades. Te visitaríamos los fines de semana. Bueno, cuando pudiéramos. Y mientras tanto nosotros podríamos encargarnos de tus asuntos como es debido. La casa, que es demasiado grande para ti solo. Las cuentas, que deben ser tan confusas a tu edad. El testamento, que habría que revisar para asegurarnos de que todo esté en orden. Todas esas cosas complicadas de las que ya no tienes que preocuparte. Javier se removió incómodo en el marco de la puerta. Carolina, tal vez no deberíamos hablar de esto ahora. Ella lo ignoró por completo, como si no existiera. Todo será mucho más sencillo, murmuró casi para sí misma, con una sonrisa que ya no se molestaba en ocultar cuando hagamos los arreglos apropiados. Mucho más sencillo para todos. La grabadora, oculta detrás de mis viejos libros de guerra en la estantería, captaba cada palabra, cada matiz de su voz, cada confesión disfrazada de preocupación. Yo seguía interpretando al viejo confundido, dejándola creer que ya había ganado, que todo estaba bajo su control, que nada podía salir mal. Esperé un segundo más. 2. Dejé que el silencio se extendiera, que ella saboreara su victoria. Y entonces, desde el suelo, Lucas se movió. Se incorporó despacio, deliberadamente, con movimientos que no eran los de un niño asustado, sino los de alguien que ha tomado una decisión y no piensa dar marcha atrás. No vino hacia mí. Fue hacia la estantería. La voz de Carolina se cortó de golpe, como si alguien hubiera apretado un botón de pausa. Lo observó caminar confundida, sin entender qué estaba pasando. Lucas llegó a los libros, metió la mano en el hueco detrás de las portadas de cuero y sacó la grabadora digital. Se volvió hacia su madre, con el pequeño aparato levantado en la mano, y habló. Su voz no era rasposa ni temblorosa. Era clara, firme, cargada de 8 años de verdad reprimida. «Esto ha estado grabando desde que entraste por la puerta», dijo. «Cada palabra, cada cosa que dijiste sobre el abuelo, todo». La cara de Carolina se vació de color. Vi cómo la sangre se retiraba de sus mejillas, cómo sus ojos se abrían en una incredulidad que bordeaba el terror. «Y yo puedo hablar», añadió Lucas dando un paso hacia ella. «Siempre he podido hablar. Desde que tenía 2 años. Cada palabra que dijiste pensando que no entendía, la entendí. Cada plan que hiciste creyendo que yo era un adorno roto, lo escuché. Todo». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso. Podías escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido lejano del refrigerador, la respiración agitada de Carolina. «Eso es imposible», dijo ella finalmente con voz estrangulada. «Eres mudo. Los doctores dijeron...» «Los doctores a los que tú les mentiste», interrumpió Lucas, y cada palabra era un golpe. «A los que les dijiste que yo nunca había hablado cuando sabías que sí podía. Yo fingí durante 8 años porque me amenazaste. Me dijiste que me pondrías una inyección para dormirme para siempre si volvía a hablar. Me dijiste que nadie me echaría de menos porque estaba roto». Javier se había quedado paralizado en la puerta, mirando a su hijo como si lo viera por primera vez en su vida. «¿Tú, de verdad puedes...?» Su voz era apenas un susurro.
Todo este tiempo me levanté del sillón, dejando caer la actuación como quien se quita un disfraz que ya no necesita. Enderecé los hombros, abroché mi camisa correctamente. Cuando hablé, mi voz era clara, fuerte, la voz de un hombre que ha liderado tropas bajo fuego. El niño siempre ha podido hablar, Javier, dije, mirando a mi hijo con una mezcla de dolor y decepción. Igual que yo he estado completamente lúcido estos últimos 5 días, desde el momento en que dejé de tomar el té que tu esposa preparó tan cuidadosamente. Carolina retrocedió un paso, tropezando con la mesa de café. Tú no estás confundido. Ni un poco, respondí. Resulta que dejar de tomar tu mezcla especial de lorazepam, difenhidramina y zolpidem hace maravillas para la claridad mental. Yo no sé de qué hablas, dijo, pero su voz temblaba. No sé qué les ha dicho el niño, pero está confundido. La corté levantando la carpeta manila que había dejado junto al sillón, preparada para este momento exacto. Tenemos tu documentación aquí mismo, Carolina, dije, abriendo la carpeta para que pudiera ver los papeles dentro. Tu investigación sobre cómo envenenar ancianos, tus cálculos de dosis, tus notas de progreso detallando cada paso de mi deterioro inducido. Saqué una de las hojas y leí en voz alta, asegurándome de que cada palabra quedara grabada. 10 de octubre de 2024. Dosis concentradas preparadas para la semana del crucero, cantidad calculada para garantizar resolución permanente en 48 a 72 horas tras la administración continuada. Levanté la vista para mirarla directamente a los ojos. Así es como describiste el plan de acabar con mi vida. Resolución permanente. Como si fuera un problema administrativo que resolver. El rostro de Javier se descompuso por completo. Vi cómo la realidad lo golpeaba, cómo todas las piezas que había elegido ignorar durante años finalmente encajaban en una imagen que no podía negar. Papá, no. Su voz se quebró. Ella no haría. Me ha estado envenenando durante 2 años, Javier, dije sin apartar la mirada de Carolina. 2 años de veneno en mi té. 2 años de confusión artificial. 2 años de hacerme creer que me estaba volviendo loco mientras ella ajustaba las dosis para conseguir exactamente el nivel de deterioro que necesitaba para encerrarme en una residencia y quedarse con todo. El doctor Salinas hizo un análisis completo de mi sangre. Está todo documentado, los niveles, las sustancias, el daño que casi causa. Eso no prueba que yo... Empezó Carolina. La grabadora lo captó todo. La interrumpí. Cada palabra que dijiste hoy, sobre las residencias, sobre encargarte de mis cuentas, sobre los arreglos apropiados, sobre cómo algunas personas simplemente se apagan más rápido. Saqué el último papel de la carpeta, el que había guardado para el final. ¿Pero quieres que te diga lo peor de todo? ¿El secreto que guardabas tan celosamente? Encontré esto. Le mostré el documento, la prueba de paternidad con el logo del laboratorio y los números que no dejaban lugar a dudas. Lucas no es hijo biológico de Javier. Probabilidad de paternidad, 0%. Atrapaste a mi hijo usando al hijo de otro hombre. Lo engañaste desde el principio y luego odiaste a Lucas por ser el recordatorio de tu propia mentira. La cara de Javier se volvió ceniza. Sus ojos fueron de la prueba a Carolina, de Carolina a Lucas, de Lucas a mí, buscando desesperadamente algo que desmintiera lo que estaba escuchando. ¿Es verdad?, preguntó con voz de hombre ahogándose. Carolina, dime que no es verdad. Ella no respondió. No podía. Las mentiras se le habían acabado. Lucas dio otro paso hacia adelante, posicionándose junto a mí. Yo lo encontré hace 2 años, dijo con la voz temblando pero sin quebrarse. El papel de la prueba de ADN. Estaba en su cajón, debajo de sus revistas. Lo guardaba como un trofeo, creo, o como un recordatorio de por qué me odiaba. Sé que no soy realmente un Herrera, no por sangre. Sé que no soy tu verdadero nieto, abuelo. Me volví hacia él y puse mis manos sobre sus hombros, asegurándome de que me mirara directamente,
de que viera la verdad en mis ojos. Tú sí eres un Herrera, soldado, dije con toda la convicción de mi alma. La sangre no hace a la familia, nunca la ha hecho. Lo que hace a la familia es el amor que das, el honor con el que vives, las batallas que peleas por los tuyos. Tú me salvaste la vida. Tú reuniste las pruebas que ella nunca pensó que existirían. Tú rompiste 8 años de silencio para protegerme. Eso te hace más Herrera que cualquier prueba de ADN. El rostro de Carolina se deformó entonces, la máscara finalmente destrozada, dejando ver la rabia pura que había debajo. Ese bastardo lo arruinó todo, escupió, señalando a Lucas con un dedo tembloroso. Desde el día que nació, un error. Un maldito error que nunca debió existir. Nunca lo quise. Nunca. Era un recordatorio constante de... Se detuvo de golpe, dándose cuenta de lo que acababa de admitir en voz alta. Frente a testigos. Frente a una grabadora que seguía funcionando. ¿Y tú? Me miró con odio puro. Deberías haberte apagado en silencio como estaba planeado. El té estaba funcionando perfectamente. Unas semanas más y todo habría terminado. Habrías muerto dormido, como un anciano cualquiera, y nadie habría sospechado nada. Pero ese niño, ese maldito niño que todos pensaban que era un vegetal, se lanzó hacia Lucas con las manos extendidas como garras. No pensé, me moví por instinto, ese instinto que se forja en el combate y que nunca desaparece del todo. Me interpuse entre ella y mi nieto, sujeté su muñeca en el aire con una fuerza que hacía años no utilizaba y la detuve en seco. Si tocas a ese niño, dije, con voz que era hielo puro, será lo último que hagas en libertad. Carolina forcejeó intentando liberarse. Suéltame. No tienes derecho. Ni siquiera es tu verdadero nieto. Es el hijo de nadie. Un error, La sujeté con la misma firmeza con la que había sujetado un rifle hace 50 años, cuando la vida y la muerte dependían de no soltar. Ese niño tiene más honor, más coraje y más dignidad de lo que tú tendrás en 10 vidas, dije. Y ahora mismo va a llamar al 911 para reportar un intento de homicidio y maltrato a persona mayor. Miré a Lucas, que observaba la escena con ojos muy abiertos, pero sin miedo. «Ve a la cocina, soldado», ordené. «Llama a emergencias. Diles exactamente lo que es. Intento de asesinato, envenenamiento y abuso infantil. Da la dirección. Luego espera». Lucas asintió una vez y corrió hacia la cocina. Lo escuché marcar, lo escuché dar la dirección con voz clara y controlada. Lo escuché explicar la situación con una precisión que habría impresionado a cualquier operador de emergencias. Mientras tanto, Javier se había dejado caer en una silla del comedor completamente destruido. Su mundo, el mundo de mentiras cómodas que había elegido no cuestionar, se desmoronaba a su alrededor. «Papá», dijo con voz apenas audible. «Lo siento. Yo no sabía que ella... Pensé que solo hablaba, que exageraba. Nunca pensé que realmente... Sabías lo suficiente», respondí sin soltar a Carolina. «Sabías lo del niño desde hace años. Lo vi en tu cara cada vez que evitabas mirarlo. Sabías que ella hacía algo con el té, aunque no quisieras saber los detalles. Elegiste callar. Elegiste la comodidad sobre la verdad. Elegiste a ella sobre tu propio padre y tu propio hijo. Ella me amenazó», dijo Javier, y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. «Dijo que pediría el divorcio, que me quitaría todo, que me arruinaría. Estaba atrapado. No sabía qué hacer. Y aún así», dije, «permitiste que silenciara a tu hijo durante 8 años. Permitiste que me envenenara durante 2 años. Dejaste de ser víctima en algún momento, Javier. Te convertiste en cómplice. Esa es la diferencia que tendrás que explicar ante un juez». «Ya vienen, abuelo», gritó Lucas desde la cocina. 5 minutos. Las sirenas empezaron a escucharse en la distancia, primero como un murmullo, luego cada vez más fuertes, más cercanas. Carolina dejó de forcejear cuando las escuchó. Algo en ella pareció apagarse,
como si finalmente entendiera que el juego había terminado, que todas sus jugadas habían sido vistas, que no quedaba ningún movimiento posible. Lucas volvió al salón y se posicionó a mi lado, su pequeña mano encontrando la mía y agarrándola con fuerza. Habíamos sobrevivido, la trampa había funcionado, pero al ver a mi hijo derrumbado en aquella silla, con el rostro enterrado entre las manos, sentí un dolor distinto, un dolor que no tenía nada que ver con el veneno que había corrido por mis venas. Era el dolor de perder a un hijo, no por muerte, sino por decepción. El dolor de descubrir que la persona que criaste eligió la cobardía cuando más importaba. La justicia, cuando finalmente llegó, se movió con la lentitud de todas las instituciones, pero cuando alcanzó a Carolina, trituró absolutamente todo lo que había construido sobre mentiras. Esa misma tarde, 2 oficiales de policía se la llevaron esposada mientras ella gritaba que yo había manipulado a Lucas, que el niño estaba enfermo de la cabeza, que yo era un anciano senil que inventaba historias. Los agentes no respondieron a sus acusaciones. Ya habían escuchado la grabación en mi teléfono, ya habían visto los documentos, ya sabían exactamente quién era la víctima y quién era el victimario. Javier fue en otro coche patrulla para ser interrogado por separado. Vi su cara a través de la ventanilla mientras el vehículo se alejaba. Gris, vacía, la cara de un hombre que finalmente tiene que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Durante los 3 días siguientes, los detectives nos interrogaron por separado a Lucas y a mí, grabando cada declaración, documentando cada prueba. Lucas respondió cada pregunta con su voz clara y serena, con una madurez que dejó impresionados a los investigadores. Contó las amenazas cuando tenía 5 años, palabra por palabra. Contó los 8 años de silencio forzado, las noches de terror, el miedo constante. Contó cómo había empezado a reunir pruebas, cómo había robado los documentos del escritorio de su madre, cómo los había escondido esperando el momento adecuado. La fiscal del distrito, una mujer de rostro severo llamada Gabriela Mendoza, pidió que una especialista evaluara a Lucas antes de que su testimonio pudiera ser usado en el juicio. Así conocimos a la doctora Emilia Vargas, una psicóloga infantil con 30 años de experiencia en casos de abuso. Pasó 3 sesiones con Lucas, hablando, jugando, evaluando. Su informe, cuando llegó, fue contundente. Inteligencia excepcional, muy por encima del promedio para su edad. Silencio selectivo forzado por amenazas de muerte. Abuso psicológico severo y prolongado documentado. Desarrollo emocional afectado, pero recuperable con tratamiento adecuado. Y lo más importante para el caso, certificó que Lucas era un testigo completamente fiable, capaz de distinguir realidad de ficción, con recuerdos consistentes y detallados de los eventos que describía. El doctor Salinas declaró ante la Fiscalía sobre mis análisis de sangre. Sus palabras fueron directas y devastadoras. Los niveles de medicamentos encontrados eran peligrosamente altos, muy por encima de cualquier uso terapéutico legítimo. Una semana más de exposición a esas concentraciones habría causado daño cognitivo irreversible. 2 semanas más y el resultado habría sido fallo respiratorio durante el sueño, muerte que cualquier médico habría atribuido a causas naturales relacionadas con la edad. Carolina había calculado todo con precisión milimétrica. El único factor que no había considerado era Lucas. El licenciado Diego Campos presentó las pruebas ante el juez de instrucción. La confesión grabada donde Carolina hablaba de arreglos apropiados y de cómo algunas personas simplemente se apagan más rápido. Las notas de progreso escritas de su puño y letra, detallando cada dosis, cada efecto observado, cada ajuste en su plan de envenenamiento. La prueba de ADN que explicaba el motivo detrás del odio hacia Lucas, el secreto que había mantenido durante casi una década. Las bolsitas de té que la policía había confiscado de mi cocina, selladas como evidencia, enviadas al laboratorio forense. Los resultados del análisis del té fueron la pieza final.
contenían exactamente las mismas sustancias encontradas en mi sangre, en concentraciones que habrían sido letales con uso continuado. La defensa de Carolina, un abogado caro con traje impecable, intentó todas las estrategias posibles. Argumentó que yo había plantado las pruebas, que las notas eran falsificaciones, que Lucas había sido manipulado y adiestrado para mentir. Contrató a un experto en audio que intentó demostrar que la grabación había sido editada. Trajo a un psicólogo que cuestionó la fiabilidad de los recuerdos de un niño que había vivido en silencio tanto tiempo. Pero no pudieron explicar las notas escritas con la letra de Carolina, verificada por 3 grafólogos independientes. No pudieron explicar las drogas en el té que ella misma había preparado y empacado. No pudieron explicar cómo un anciano senil había logrado orquestar una conspiración tan elaborada mientras supuestamente estaba confundido y desorientado. Y no pudieron desmontar el testimonio de Lucas, consistente, detallado, corroborado por las pruebas físicas en cada punto importante. El juicio duró 3 semanas. 3 semanas de testimonios, contrainterrogatorios, argumentos legales, pruebas presentadas y refutadas. Lucas testificó durante casi 4 horas, repartidas en 2 días, respondiendo preguntas del fiscal y de la defensa con una calma que impresionó al jurado. Cuando el abogado defensor intentó sugerir que había sido entrenado para mentir, Lucas lo miró directamente y dijo: «Pasé 8 años callado porque tenía miedo de morir. No necesité que nadie me enseñara a tener miedo. Mi madre se encargó de eso». El jurado deliberó durante día y medio. Cuando volvieron con el veredicto, la sala estaba en silencio total. Culpable de intento de homicidio en primer grado. Culpable de maltrato grave a persona mayor. Culpable de maltrato infantil con circunstancias agravantes. La jueza, una mujer de cabello gris y mirada penetrante, sentenció a Carolina a 15 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10. En su declaración final, dijo que en 30 años en el estrado nunca había visto un caso de crueldad tan calculada, tan prolongada, tan absolutamente carente de remordimiento. A Javier le impuso 5 años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario. Había cooperado con la investigación desde el primer día. Había testificado contra su propia esposa. Había mostrado lo que la jueza describió como remordimiento genuino. Pero ella dejó claro que su silencio, durante años, había permitido el abuso. Que su cobardía había sido el oxígeno que permitió a Carolina continuar. Que aunque no había cometido los crímenes directamente, había sido cómplice pasivo de todos ellos. La audiencia de custodia fue breve, casi una formalidad después de todo lo que había pasado. Javier se presentó voluntariamente, vestido con el mismo traje que había usado en el juicio, con los ojos hundidos y la barba de varios días. «Renuncio a todos mis derechos como padre de Lucas», dijo, con la voz quebrada. «Formal y voluntariamente. No merezco ser su padre después de lo que permití. Lucas merece algo mejor. Mi padre ha sido más padre para él de lo que yo fui en 8 años». La jueza de familia me miró, verificando que yo estaba dispuesto a asumir la responsabilidad. «Acepto la tutela legal completa de Lucas Herrera», dije, «y me comprometo a darle el hogar, el amor y la seguridad que debería haber tenido desde el primer día de su vida». El mazo cayó. Lucas era oficialmente mi responsabilidad, mi familia, mi nieto en todos los sentidos que importaban. Un mes después del final del juicio, fui a visitar a Javier a la cárcel del condado donde esperaba su traslado. No sé exactamente por qué fui. Quizá por obligación, quizá por curiosidad, quizá porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo y necesitaba verlo una última vez antes de cerrar ese capítulo. La sala de visitas olía a desinfectante y a desesperanza. Javier entró escoltado por un guardia, con el uniforme naranja que lo hacía parecer un extraño. Se sentó frente a mí, separados por una mesa de metal atornillada al suelo. «¿Cómo está él?», preguntó, sin preámbulos, sin saludos.
¿Cómo está Lucas? Hablando sin parar, respondí. No puede dejar de hablar. Tiene 8 años de palabras acumuladas y está decidido a decirlas todas. Y brillando Javier. El niño brilla ahora que no tiene que esconderse. A Javier se le llenaron los ojos de lágrimas que no intentó ocultar. Eso es bueno, eso es muy bueno. Lo es. Hubo un silencio largo, incómodo, lleno de todas las cosas que no sabíamos cómo decir. Fui muy débil, papá, dijo finalmente. Sé que eso no me justifica, nada me justifica, pero quiero que sepas que, al principio no sabía, de verdad no sabía lo del veneno. Pensé que solo eran tés, que ella exageraba cuando hablaba de cuidarte. Y cuando empecé a sospechar, ya estaba atrapado. Tenía miedo. De ella, de perderlo todo, de admitir que había elegido mal. El miedo explica las cosas, Javier, no las excusa. Lo sé, tendré que vivir con eso para siempre, cada día, cada noche, sabiendo lo que permití que le hiciera a mi propio padre, a mi propio hijo. Pero, ¿podrías decirle algo a Lucas? ¿De mi parte? Esperé. Dile que lo quiero, aunque le fallé, aunque no lo protegí cuando debía hacerlo. Dile que el error fue mío, no suyo, nunca suyo. Me quedé callado un momento largo, sopesando la petición. Se lo diré, respondí finalmente. Si él quiere perdonarte o no, es su decisión. Eso no me corresponde a mí, pero sí, se lo diré. Gracias, papá. Y gracias por ser fuerte cuando yo no supe serlo, por protegerlo cuando yo no tuve el valor. Me levanté de la silla. Adiós, Javier. Salí de la sala de visitas sin mirar atrás. No tenía intención de volver. 6 meses después del juicio, cuando la primavera empezaba a ceder paso al calor del verano, Lucas y yo habíamos construido algo que creí perdido para siempre cuando enterré a Teresa. Un hogar. No una casa llena de silencios y secretos, sino un verdadero hogar lleno de risas, de conversaciones, de los sonidos normales de una familia que funciona. Hay una diferencia fundamental entre sobrevivir y vivir de verdad, y fue Lucas quien me enseñó esa diferencia. Sobrevivir es existir de un día para otro, evitando el dolor, esquivando los golpes. Vivir es lanzarte al mundo con los brazos abiertos, sabiendo que te van a lastimar, pero eligiendo sentir de todas formas. Un sábado a finales de abril, estábamos sentados en el muelle del embalse municipal, con nuestras cañas de pescar lanzadas sobre un agua tranquila que reflejaba el cielo de un azul casi imposible. El sol de la mañana nos calentaba la espalda y el aire olía a pasto recién cortado, a tierra húmeda, a las posibilidades infinitas que trae la primavera. Lucas llevaba una gorra de béisbol que le quedaba grande, una de las mías que había adoptado como suya, y una sonrisa que no le cabía en la cara. Mi exposición de ciencias sobre las ondas sonoras sacó la nota más alta de toda la clase. Me contó, con un entusiasmo que habría sido imposible imaginar hace un año. La señorita Briceño dijo que es el mejor proyecto que ha visto en tercero. Usé diagramas y todo, y grabé diferentes sonidos para mostrar las frecuencias. Hasta grabé tu voz y la mía para comparar las ondas. Sonreí, sintiendo ese orgullo cálido que solo los abuelos conocen. No me sorprende en lo más mínimo, soldado. Siempre supe que eras brillante. Solo necesitabas que alguien te dejara demostrarlo. La doctora Vargas dice que estoy progresando muy bien en la terapia, añadió, enrollando un poco el sedal que se había aflojado. Dice que mis mecanismos de adaptación son muy avanzados para mi edad. No sé exactamente qué significa eso, pero sonaba bien. Significa que eres fuerte, que supiste encontrar formas de sobrevivir en una situación que habría destruido a la mayoría de los adultos. La doctora también cree que podría saltar directamente a cuarto el próximo año, dijo, mirándome con ojos llenos de esperanza. Dice que mi nivel de lectura y matemáticas está muy por encima de mi grado. ¿Tú qué opinas? Opino que tu abuela Teresa habría estado orgullosísima de ti, dije, con la voz un poco ronca por la emoción.
más orgullosa de lo que las palabras pueden expresar. Siempre supo que había algo especial en ti. Me lo dijo muchas veces. Ese niño entiende todo, Ramón. Solo está esperando el momento adecuado para mostrarlo. Nos quedamos en silencio un rato, escuchando el canto de los pájaros en los árboles cercanos, el chapoteo ocasional de algún pez subiendo a la superficie, el viento suave entre los juncos. Era el tipo de silencio que ya no me asustaba, un silencio lleno de paz en lugar de secretos. «Abuelo», dijo Lucas después de un momento con voz más suave, «¿piensas alguna vez en mi padre biológico? El de verdad, quiero decir, el de la prueba de ADN». No vacilé ni un segundo en mi respuesta. «No, porque ahora mismo estoy mirando a mi nieto, al único que me importa. Pero no compartimos sangre», insistió, y pude ver que era algo que todavía le preocupaba, una herida que aún estaba sanando. «No soy un Herrera de verdad, no técnicamente». Me giré para mirarlo de frente, asegurándome de que viera mis ojos, de que supiera que cada palabra era absolutamente en serio. «Compartimos algo muchísimo más fuerte que la sangre, Lucas. La sangre es un accidente biológico, algo que pasa sin que nadie lo elija, sin que nadie lo gane. La familia de verdad es la gente por la que estás dispuesto a pelear, la gente que pelea por ti. Tú y yo peleamos juntos cuando todo estaba en nuestra contra. Ganamos una batalla que parecía imposible. Eso nos hace familia en el sentido más profundo y más verdadero de la palabra». Lucas se quedó pensativo, procesando lo que había dicho. «¿Entonces puedo seguir siendo un Herrera? ¿Legalmente y todo?» Puse mi mano sobre su hombro. «Hijo, tú te ganaste ese apellido, no lo heredaste, lo conquistaste. Mostraste más coraje, más honor y más lealtad que muchos soldados con los que serví en Vietnam. Hombres adultos, entrenados para la guerra, que no habrían tenido las agallas de hacer lo que tú hiciste. Eres un Herrera porque te comportaste como un Herrera cuando más importaba, cuando la situación era más oscura, cuando nadie más podía ayudar». Sus ojos se iluminaron con esa luz que todavía me sorprende cada vez que la veo. «¿Sabes qué quiero ser cuando sea grande?», preguntó. «Lo decidí hace poco». «Cuéntame». «Quiero ser como la doctora Vargas», dijo con una convicción que no correspondía a su edad. «Quiero ser psicólogo. Quiero ayudar a otros niños que no hablan porque tienen miedo. Niños como yo fui, porque yo sé lo que se siente. Sé lo que es estar atrapado en tu propia cabeza sin poder decir nada, y quiero ayudarlos a encontrar su voz, como la doctora me ayudó a mí». Se me cerró la garganta. Tuve que parpadear varias veces para contener las lágrimas. «Vas a hacer cosas extraordinarias, Lucas», dije, con la voz un poco quebrada. «Vas a ayudar a mucha gente, y vas a entenderlos de una forma que nadie más puede, porque viviste lo que ellos viven. Eso te hace único». «¿De verdad crees que puedo?», preguntó, con esa vulnerabilidad que todavía asomaba a veces bajo su nueva confianza. «Sobreviviste 8 años en silencio y salvaste 2 vidas cuando tenías 8 años», respondí. «Puedes hacer absolutamente todo lo que te propongas». De repente, la caña de Lucas se dobló con fuerza, el sedal tensándose. «¡Tengo algo!», gritó, saltando de su asiento en el muelle. «¡Abuelo, tengo algo grande!». Me puse de pie y me posicioné detrás de él, mis manos guiando las suyas en el mango de la caña. «Con calma, soldado. No tires demasiado fuerte o romperás el sedal. Deja que se canse un poco. Siente su movimiento. Cuando deje de pelear tanto, entonces lo traemos». Trabajamos juntos durante varios minutos, dejando que el pez corriera cuando tiraba, recogiendo sedal cuando se cansaba. Era una danza antigua, un ritual que los abuelos han enseñado a sus nietos desde que existen los ríos y los anzuelos. Finalmente, con un último tirón coordinado, un pez plateado salió del agua brillando bajo el sol, sacudiéndose con fuerza pero ya vencido. Lucas soltó una carcajada pura, un sonido de alegría sin complicaciones que nunca volvería a dar por sentado. Cada risa suya era un milagro para mí.
una prueba de que habíamos ganado algo más que un juicio. Habíamos ganado su futuro. ¡Es enorme!, exclamó, sosteniendo el pez con cuidado mientras yo sacaba el anzuelo. ¡Mira qué grande! Buen trabajo, soldado. Tu primer pez de verdad. Lo ayudé a devolver el pez al agua, sosteniéndolo suavemente en la superficie hasta que recuperó fuerzas, hasta que sus agallas se movieron con ritmo constante. Luego lo soltamos y lo vimos nadar de vuelta hacia las profundidades, un destello plateado que desapareció en el azul verdoso del embalse. «Abuelo», preguntó Lucas mientras volvíamos a preparar las cañas, «¿crees que papá vendrá a verme algún día? Cuando salga de la cárcel, quiero decir. ¿Crees que querrá ser parte de mi vida otra vez?» Pensé cuidadosamente la respuesta. Lucas merecía honestidad, no falsas esperanzas ni tampoco amargura. «No lo sé, hijo. Tu padre está enfrentándose a su propia culpa ahora mismo. Tiene que hacer las paces consigo mismo antes de poder hacer las paces con nadie más. Eso toma tiempo, a veces toda una vida. Pero lo que sí sé es que nosotros estamos bien, mejor que bien. Estamos exactamente donde debemos estar». Lucas asintió, aceptando la respuesta con esa madurez que a veces me hacía olvidar que solo tenía 9 años. «Sí», dijo, simple convencido. «Estamos bien». El sol subió un poco más en el cielo, calentando nuestras caras. Una brisa suave rizaba la superficie del agua, creando patrones de luz que bailaban como diamantes líquidos. Lucas empezó a tararear bajito mientras miraba su flotador, una canción que había aprendido en la escuela, ese mismo niño al que le habían robado 8 años de voz. El ejército me enseñó el significado del deber y el sacrificio. Mi hijo Javier me mostró la cara amarga de la decepción y la cobardía. Pero Lucas, mi nieto que no lleva mi sangre pero lleva mi apellido, me enseñó el verdadero significado de la familia. No quien comparte tu ADN, sino quien comparte tus batallas. No quien nace en tu árbol genealógico, sino quien elige quedarse cuando el árbol amenaza con caer. Hace 2 semanas, durante una de sus sesiones semanales, Lucas le contó a la doctora Vargas su plan de convertirse en psicólogo. Le dijo que quería especializarse en niños traumatizados, en niños que han perdido la voz por el miedo. La doctora me llamó después para contármelo. Su voz temblaba un poco cuando habló. Me dijo que en 30 años de carrera nunca había visto un caso de resiliencia tan extraordinario. Me dijo que la empatía de Lucas, su capacidad de entender el dolor ajeno, su intuición para leer las emociones de otros, son excepcionales. Me dijo que el trauma, cuando se sobrevive y se procesa, puede convertirse en la mayor fortaleza de una persona, que las heridas, cuando sanan, dejan cicatrices que son más fuertes que la piel original. Javier envió una carta desde la cárcel hace 3 semanas. Un sobre blanco con su nombre en el remitente, dirigido a Lucas. No la he abierto. Está guardada en el cajón de mi escritorio, esperando. Quizá algún día Lucas quiera leerla. Quizá quiera saber qué tiene que decir su padre. Quizá quiera perdonarlo, o quizá quiera dejarlo en el pasado donde pertenece. Esa decisión no me corresponde a mí. Es su carta, su padre, su historia. Mi trabajo es estar ahí para lo que venga después de que la lea, sea lo que sea. A mis 69 años, he encontrado un propósito que no esperaba. Ya no soy el soldado que fue a Vietnam buscando demostrar su valor. Ya no soy el padre decepcionado que vio a su hijo elegir mal una y otra vez. Ahora soy el abuelo de un niño extraordinario que encontró su voz en el momento más oscuro y usó esa voz para salvarnos a los dos. Soy el guardián de su futuro, el testigo de su crecimiento, el ancla que lo mantiene seguro mientras aprende a volar. Teresa, mi amor, ojalá pudieras verlo ahora. Ojalá pudieras escucharlo hablar sin parar sobre sus proyectos de ciencia, sobre los libros que está leyendo, sobre sus planes para el futuro. Ojalá pudieras ver cómo brilla, cómo llena cada habitación con una energía que estuvo dormida durante 8 años, pero que ahora no puede contenerse. Tenías razón, Teresa. Siempre tuviste razón.
Este niño era especial desde el primer momento en que lo viste. Solo necesitaba que alguien creyera en él lo suficiente para esperar. Mirando hacia atrás ahora, quiero compartir algo contigo que estás escuchando esta historia. Esto que te he contado no es solo mío. No es solo la historia de un viejo veterano y un niño valiente. Esta historia le pertenece a cada abuelo que alguna vez se ha sentido impotente ante las decisiones de sus hijos. A cada persona mayor que ha notado señales de que algo no está bien, pero ha elegido ignorarlas por comodidad o por miedo. A cada niño que ha sido silenciado por alguien que debería protegerlo. A cada familia que esconde secretos oscuros detrás de sonrisas perfectas. No hagas lo que yo hice durante demasiado tiempo. Yo ignoré señales que estaban frente a mis ojos. Aparté esa sensación en el estómago cada vez que Carolina sonreía demasiado dulce, cada vez que sus palabras no coincidían con sus acciones. Confié ciegamente cuando debí hacer preguntas. Asumí que todo estaba bien porque quería que estuviera bien, porque la alternativa era demasiado terrible para contemplar. Si sospechas que algo no va bien con un ser querido, sobre todo si ese ser querido es un padre mayor o un niño demasiado callado, investiga, pregunta, observa. No esperes a que la prueba caiga en tu regazo como me ocurrió a mí. No dependas de un milagro como el que Lucas me dio cuando rompió su silencio. Gracias a Dios, Lucas encontró el valor para hablar cuando más importaba. Gracias a Dios, yo todavía tenía la lucidez suficiente para escucharlo, para creerle, para actuar. Y gracias a que nos tuvimos el uno al otro cuando todo a nuestro alrededor se derrumbaba, hoy puedo contarte esta historia. Una historia de traición, sí, pero también una historia de redención, de coraje, de amor más fuerte que la sangre. La lección que aprendimos Lucas y yo es tan sencilla que duele y tan dura que cambia para siempre a quien la aprende. La familia no tiene nada que ver con el ADN. La familia no se define por pruebas de laboratorio ni por árboles genealógicos. La familia se define por quién se queda a tu lado cuando llega la batalla. Por quién pelea contigo cuando las probabilidades están en tu contra. Por quién te sostiene cuando no puedes sostenerte solo. La sangre puede unir por accidente, pero el amor y el honor unen por elección. Y las uniones por elección son siempre más fuertes. Lucas y yo elegimos ser familia cuando todo conspiraba para separarnos. Elegimos confiar el uno en el otro cuando la confianza era lo único que teníamos. Elegimos pelear juntos cuando habría sido más fácil rendirse. Y por eso, por esa elección hecha en el momento más oscuro, hoy somos inquebrantables. Si estás criando a un nieto que no esperabas criar, si estás cuidando de un padre mayor que ya no puede cuidarse solo, si estás intentando mantener a tu familia unida cuando parece que todo se desmorona, quiero que sepas algo importante. No estás solo. Hay miles, millones de personas peleando la misma batalla que tú. Estas historias importan. Las historias de abuelos que se convierten en padres a los 60 años. Las historias de niños que encuentran su voz después de años de silencio. Las historias reales de familias que se rompen y se reconstruyen de formas que nadie esperaba. Estas historias salvan vidas, porque le recuerdan a la gente que es posible sobrevivir, que es posible no solo sobrevivir, sino vivir de verdad. Lucas y yo somos prueba viviente de que el coraje y la verdad pueden derrotar incluso la mentira más oscura, incluso el plan más calculado, incluso la traición más profunda. Somos prueba de que nunca es demasiado tarde para pelear por los que amas. Y somos prueba de que la familia que eliges puede ser más fuerte que cualquier familia que te asigna el destino. Ahora quiero preguntarte algo, a ti que has llegado hasta el final de esta historia. ¿Alguna vez has sospechado que algo iba mal y te quedaste en silencio? ¿Alguna vez ignoraste esa sensación en el estómago que te decía que algo no estaba bien? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu experiencia, tu historia, tus propias batallas. Porque cada historia compartida es una lección para alguien más. Cada experiencia contada puede ser la chispa que necesita otra persona para actuar. Y si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar en tu propia familia, en tus propios silencios,
en las señales que quizá estás ignorando, te pido que la compartas. Suscríbete para no perderte la próxima historia. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo, porque a veces las batallas más importantes, las más difíciles, las más decisivas, no se libran en campos de guerra lejanos, se libran dentro de nuestra propia casa, en nuestra propia cocina, con las personas que se supone que deberían amarnos. Gracias por escuchar. Gracias por quedarte hasta el final. Mantente alerta, mantente fuerte. Confía en tus instintos cuando te digan que algo está mal. Y sobre todo, siempre, siempre, elige el amor por encima del silencio. Porque el silencio, como Lucas y yo aprendimos, puede ser el arma más peligrosa de todas.